Muy buenos días para todos. Reciban un saludo muy especial y un agradecimiento también muy especial al doctor Alejandro Niño, que me ha invitado a esta importante reunión para que les cuente algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros en el trabajo con la salud electrónica. Vean ustedes cómo uno de los protagonistas principales de esta historia es el Internet, que surgió a finales de los 60 durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos vio la necesidad de tener el control de todos sus sistemas y creó un sistema de redes denominado ARPANET, que en ese momento de una manera arcaica estaba manejado por los militares. Pero miren a través de la línea del tiempo todas aquellas innovaciones que han generado el crecimiento de este ARPANET hasta lo que conocemos hoy en día, que nos está cambiando todas las formas de ver nuestro mundo. Les voy a dejar en un video un sonido que seguramente les traerá reminiscencias a todos ustedes porque así empezamos. Sé que muchos de ustedes recordaron cuando por primera vez con este sonido que nos generaba emoción estábamos abriendo literalmente una puerta hacia el conocimiento. Y quiero también que vean este otro video de la importancia de la creación de los teléfonos inteligentes. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Y esto fue muy importante porque generó nuevas aplicaciones y nuevas formas de ver el mundo. En enero del 2019, antes de la pandemia, me invitaron a esta conferencia por primera vez y créanme que era mucha la introducción que tenía que dar para mostrar la importancia de cómo estaba cambiando. Y yo decía con una frase, el mundo está cambiando aceleradamente y daba muchos ejemplos. En la sala me acuerdo que mucha gente decía, sí, ahí vamos. En junio del 2020 ya había pasado la pandemia, ya había empezado y mucha gente sabía lo que había pasado y yo tuve que decir que el mundo cambió para siempre. Hoy en día, en una nueva conferencia que me invitaron en la Academia Nacional, decía que a pesar de que todo esto ha cambiado, debemos ajustar el conocimiento actual y nosotros tener conocimiento de todo esto para aportar también innovación y ponerlo en su debido punto. Nuevas tecnologías están evolucionando y desarrollándose, y esto genera un nuevo lenguaje que debemos manejar, y por esto debemos conocer todos estos nuevos desafíos nosotros como médicos. Yo les hago una pregunta, yo sé que muchos de ustedes sabrán las respuestas. ¿Qué es salud electrónica? ¿Esto es igual a telemedicina? ¿Existe el término teleconsulta que tanto usamos? ¿Qué es teleorientación? ¿Teleapoyo? ¿Se deben habilitar? ¿Qué son las tecnologías de la innovación y la comunicación? ¿La historia electrónica es útil o es necesaria? ¿Existe la semiología digital? ¿Deberíamos aprenderla? ¿Tienen estos conceptos aplicabilidad en medicina? ¿Se pueden aplicar estas tecnologías, como por ejemplo la realidad virtual, a la educación médica o se han aplicado? ¿Y cuál es la evidencia científica de todo esto? Todo esto básicamente dirigido un poco a la gastroenterología y endoscopia digestiva por obvias razones, que es mi especialidad. ¿Y qué dicen nuestras leyes? Es por eso que en los próximos minutos les hablaré algunas de las experiencias que he tenido y he trabajado en los últimos 6 años sobre salud electrónica. Bienvenidos a la era postdigital. Miren que de los objetivos de esta charla son definir salud electrónica o e-health, aclarar la terminología y los tipos de salud electrónica que muchas veces no tenemos clara los médicos, que dicen un poco las leyes en Colombia, la aplicación en salud digestiva, conceptos de semiología digital, cuál es la evidencia científica y unas reflexiones para llevar a casa. Cuando hice la revisión por primera vez de telemedicina, buscándola en Google, encontraba 5 millones de resultados antes de la pandemia. Luego de la pandemia y actualmente, recientemente volví a hacerla y encontraba 8.000 resultados sobre eHealth.
Salud electrónica lo busqué antes de la pandemia y había 44 millones de resultados. Y recientemente volví a hacer la búsqueda y había 541 millones de resultados. Miren el crecimiento exponencial que se ha visto con esta terminología y la búsqueda y el interés que hay en Google por esto. Y obviamente el COVID-19 nos planteó nuevas exigencias y nuevas necesidades de aprendizaje. Pero ¿qué es la salud electrónica? También denominada en inglés e-health. E-health es salud digital, también se denomina salud electrónica o telesalud, y es importante ir aclarando los términos. Es el uso de las tecnologías de la innovación y la comunicación para mejorar la gestión de salud. La gestión de salud, bien sea en atención, en educación, en prevención, en todo lo que tenga que ver con salud, pero que son las tecnologías de la innovación y la comunicación. Son herramientas que de manera importante requieren uso de Internet para mejorar la gestión de la salud. Tenemos el celular, tenemos los iPads, tenemos las tablets, tenemos los computadores. Y hay algunos términos como ImHealth, por ejemplo, que también ustedes van a encontrar en muchos artículos. Salud móvil es la práctica de la medicina utilizando los dispositivos móviles. Y el M-App Health, que es el uso de las aplicaciones. Y ya no tenemos decenas, tenemos centenas de aplicaciones que día a día nos están cambiando toda nuestra práctica en medicina. Y miren ustedes que ya en octubre del 2019 el Ministerio de Salud estaba tratando de aclarar estos términos y tratando de poner una reglamentación clara sobre la terminología de la telesalud y de la telemedicina, que son diferentes, como veremos. Vean ustedes que nos hablaban de categorías, de usos de medios tecnológicos, de cuáles características deberían tener estos, de cuáles son los elementos que conformaban estas categorías y qué características deberían tener. Entonces es muy importante para todos nosotros diferenciar la terminología y los tipos de salud electrónica. Miren ustedes que salud electrónica y health, salud digital o telesalud es un término universal muy grande que se divide en varias partes. Entonces empezamos con salud electrónica o telesalud. Por un lado tenemos la telemedicina, que es solamente una parte de ese gran término, pero por otro lado tenemos la teleeducación, que no hace parte de la telemedicina, la teleorientación, que como veremos ahorita sus características y sus definiciones, y el teleapoyo. Entonces, pongamos cuidado de todos estos términos porque cada uno tiene diferencias y además tienen diferente reglamentación. Entonces, vayamos a la telemedicina. Hay que empezar diciendo que la telemedicina y todos los grupos de telemedicina, como veremos, requieren habilitación ante el ministerio. Y entonces la telemedicina es la provisión de servicios de salud en todas sus gestiones a distancia. Tenemos 4 subgrupos. Está la telemedicina interactiva o sincrónica, en la cual el médico y el paciente interactúan por un motivo de consulta a través del video y el sonido. Está la no interactiva o asincrónica, en la cual no de manera simultánea el médico interactúa con el paciente, le puede ver en un momento, le envía los exámenes en otro, pero es una comunicación no interactiva. Está la teleexperticia, que ya veremos su definición y sus características, y está el telemonitoreo, que también tiene ciertas características y ciertos elementos. Y recuerden todos ustedes que la telemedicina requiere habilitación. Estas 4 partes. Entonces vayamos a las 2 primeras. La telemedicina interactiva es un medio que puede ser de diagnóstico, de orientación y es la única en la cual puede haber formulación directa de un paciente, de un médico hacia un paciente. El médico denominado prestador de referencia y el paciente se comunican a través de una videollamada. Pero miren ustedes que el médico debe saber decidir si esto es suficiente o es necesario esta comunicación, porque es posible que envíe al paciente a una atención domiciliaria porque necesita algún examen adicional por parte de otro médico que hace domicilios o una asistencia al servicio de urgencias porque considera que el cuadro clínico o la interacción en ese momento no es suficiente y puede requerir una atención de mayor urgencia donde haya más elementos. Entonces, miren ustedes que esta tiene unos elementos. Estoy hablando solo de la telemedicina interactiva, o sea,
subgrupo 1 de la telemedicina. Está el paciente, obvio, quien requiere la atención, está el médico, quien tiene el conocimiento, pero también tiene una historia clínica que debería ser electrónica y un sistema o herramienta de comunicación, y todo esto lo veremos. Entonces, mire ustedes cómo empezamos todo. Todos empezamos en pandemia con unas tabletas, con unas computadores, con el mismo celular, nos mandaban unos exámenes. Esta es una foto de un paciente que autorizó, entonces me decía, me señalaba dónde era el dolor, las características. Y entonces, un día me hice una pregunta. Este es un paciente anónimo que autorizó esta publicación en mayo del 2020, estando todos aislados, y les voy a dejar ver el video. Necesito, espera, tócame con un dedo en la zona donde está la hernia. Veo una prominencia ahí, pálpala. Eso no duele, ¿cierto? Ahora quiero que me palpes el lado derecho. Perfecto. Ahora el lado derecho, inicialmente al otro lado. El otro lado. Tócame al lado derecho. Ahora, un poco más hacia el ombligo. Palpa profundo, profundo y sueltas. Y suelta, perfecto. Ahora arriba el ombligo. Arriba el ombligo. Palpa profundo y suelta, sí. Y ahora al otro lado. Ahí, profundo, profundo, más profundo y suelta. No hay dolor ni nada, ¿no? Perfecto. Vean Bueno, ustedes perfecto, cómo ya en ese hice el momento me diagnóstico. surgió una pregunta. ¿Debemos saber semiología virtual, semiología digital? Realmente ese concepto no existe, pero a mí me surgió en la cabeza y yo lo llamo semiología digital. Si se dan cuenta ustedes, era un paciente, en ese momento estábamos en plena pandemia, nadie iba a asistir a ningún lado, tenía una masa que era una hernia umbilical, yo no sabía si el dolor de este paciente era por una estrangulación de una hernia, tenía un abdomen agudo, pero más o menos pudimos resolver, como ven ustedes, y me surgió esa duda. ¿Será que la semiología digital algún día va a existir? No pasó mucho tiempo, en junio se reunieron la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva, el American College, la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación de Hepatología y nos dieron unas guías y unos nuevos recursos de codificación de telemedicina con dos intenciones. Una, de generar unos códigos de telesalud y servicios virtuales. Y dos, maximizar también el reembolso de los servicios remotos porque se había vuelto una cosa incierta donde la gente no sabía si cobrar o no cobrar y cómo cobrar. Y además unos consejos que ellos le llamaron consejos para el examen físico virtual de la telesalud, que es lo que yo llamo semiología digital. Vean ustedes cómo ahí nos daban unas herramientas generales para el médico y cómo examinar de una manera indirecta virtualmente al paciente, cómo estaba la apariencia, si los ojos, cómo se le veían las conjuntivas, si había palidez o había eh, ictericia, cómo se veía respirar, realmente si había dificultad respiratoria, si hablaba con tranquilidad, si el abdomen era distendido, algunas características de la piel, si se veían alteraciones psicológicas, lo mismo si había alguien o el mismo paciente podría hacer la palpación y mirar si había una buena palpación o era difícil, o si habían signos indirectos de abdomen agudo, o si había caquexia. Bueno, algunas alteraciones y algunas guías que les recomiendo que están publicadas para facilitar esta atención virtual. Entonces ya vimos los dos primeros elementos de la telemedicina interactiva, pero venían otros dos, la historia clínica y el sistema o herramienta de comunicación. Miren ustedes que hace 2 años ya el Estado dice que está en proceso de la historia clínica electrónica en Colombia, como hay en muchos sistemas de atención universal en Europa, por ejemplo en España conocí el sistema un poco mientras hice la maestría en epidemiología y salud pública y en Estados Unidos también. Esto todavía en Colombia no existe, pero creo que ya se está volviendo una necesidad. De tal manera que esa historia puede ser vista en cualquier clínica, hospital, consultorio, aquellas personas autorizadas con la idea de tener todos los datos y los elementos necesarios para hacer una historia clínica muy completa. También nos hablaban de algunas plataformas tecnológicas que eran necesarias, pero que tienen que tener unas características. Seguridad, hay que ofrecerle al paciente la seguridad de que realmente su historia está siendo privada, como era el siguiente característica, privacidad, confiabilidad
tanto del médico como del paciente. Y un concepto nuevo que surgió que era interoperabilidad, que como veremos ya hay elementos más fuertes. En este concepto es la capacidad que tienen los diferentes sistemas de información y las aplicaciones de software de comunicarse, intercambiar datos y utilizar la información de manera intercambiada. Es decir, que en un solo sitio usted puede operar con todos los elementos y tenga todos los elementos para hacer un buen juicio clínico. Y más adelante veremos algunos conceptos de esto. Entonces, había unas características, debe ser autorizada por el usuario, como inicialmente tenía que ser por una firma digital o por una autorización digital o por una foto donde lo autorizaba, autonomía médica de decir, bueno, yo no creo que esta consulta deba seguir porque no veo al paciente o porque el sonido está malo o porque el internet se cae, es una autonomía del médico seguir o no, y es muy importante garantizar la identificación del médico como del paciente, la protección de datos y surgió la firma electrónica como una necesidad. Todos empezamos así, empezamos utilizando Cisco, Teams, G Suite, Skype, Zoom, WhatsApp, Google Meet y unos evolucionaron más que otros, otros se quedaron, pero una cosa cierta es que hoy en día la exigencia para la habilitación debe tener la certificación de un ingeniero de sistemas que certifique que todas las herramientas y todas las características como las que he hablado de privacidad, seguridad, confiabilidad, sí existan en este sistema de interacción médico-paciente. Y así empezamos, cero interoperabilidad, estábamos todos aislados en nuestras casas, lejos de la ciudad muchas veces, teníamos en un computador lo que mandaba el paciente, en el otro teníamos los laboratorios, en el celular en la mano estábamos viendo al paciente, realmente muy poca interoperabilidad. Ya con el tiempo empezaron muchas empresas donde trabajábamos o a diseñar software donde ya había interoperabilidad, veíamos al paciente directamente y estábamos adentro de una historia clínica electrónica donde había una firma digital, donde se podía hacer formularios y simplemente escribíamos y eso le llegaba al correo del paciente y la interoperabilidad empezó a crecer más. También el consentimiento informado, inicialmente se dijo que solamente con la firma del paciente o una foto de lo que él hacía, después solamente con que él aceptara se iba a ser válido, sobre todo en los momentos de pandemia. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos elementos que están escritos. Hemos visto ya todos los elementos de esto y veamos qué es teleexperticia. La teleexperticia, que también es un subgrupo de telemedicina, puede ser en tres categorías. Entre dos profesionales de salud, uno más experto, más especialista, más subespecialista y otro menos, que lo guía para un caso especial, entre un profesional y un no profesional. Recordemos nuestros rurales, la promotora de salud, la auxiliar de enfermería, que uno tenía el conocimiento y el otro no tanto y lo puede guiar en un momento dado, en una urgencia, una emergencia. Y la otra es la junta médica, donde muchos de los expertos se reúnen para dar lo mejor conclusión en cuanto al diagnóstico, manejo, prevención de un paciente. Esto es teleexperticia y debe ser habilitada. Pero veamos que también hay telemonitoreo. Telemonitoreo, pues, es el control que tiene, bien sea un hospital, una clínica, que controla y monitorea a los pacientes que están en su domicilio. Esto ha crecido de una manera impresionante en enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, y ya hay muchos dispositivos celulares, aplicaciones, donde se puede medir la temperatura, la frecuencia cardíaca, las glucometrías, inclusive cuestionarios de calidad de vida, y con esto se hace una evaluación de una acción adicional que considere el equipo que tiene el monitoreo, que puede ser seguir igual, control en unos meses o dirigirse al hospital. Entonces, mire ustedes que ya hablamos de telemedicina, con todo lo que eso involucra, pero en los siguientes minutos hablaré de otras cosas como teleorientación, teleapoyo y teleeducación. Ninguna de estas requiere habilitación. La teleorientación es sencillamente una guía de un profesional a un paciente. Ya les dije que no requiere habilitación y esto es importante saberlo porque lo hacemos todos los días. Doctor, ¿será que me tomo este medicamento que usted me formuló? Llevo 10 días, pero me generó una alergia.
Señora, párele un momentico y la veo en mi consultorio. Doctor, usted me pidió estos exámenes, pero no encuentro dónde los hacen. Doctor, no he empezado el tratamiento, ¿será que lo puedo empezar en este momento? Todo eso lo hacemos todos los días, desde preguntas sencillas donde no hay una interacción muy compleja ni profunda y cosas sencillas y simples, que muchas veces no nos gusta, muchos no lo hacen, no lo hacemos, pero pues es una teleorientación simplemente. Nada de formulaciones, nada de cosas nuevas, sino es una guía de pronto de cosas que ya se han hablado en el consultorio. Teleapoyo, también lo hacemos todo el tiempo, es un consejo de un profesional a otro. Doctor, ¿usted qué opina de este caso? Mire que le he hecho esto y lo otro, mira, yo le haría este manejo, yo le haría este estudio. Es un consejo y una comunicación entre colegas para tratar de mejorar la salud de un paciente. Uno no puede hablar de salud electrónica y de telemedicina y telesalud sin hablar del programa más importante y el proyecto más importante que se está creciendo y aplicando en el mundo, que es el ECO. ECO es la extensión para los cuidados de salud dirigidos a la comunidad. Un profesor gastroenterólogo, Sanjeev Aurora, nació en India, pero estando en Nuevo México se dio cuenta que los pacientes con hepatitis C no tenían una adecuada atención porque no tenían recursos. Él diseñó rápidamente una educación y una atención virtual donde había unos elementos, el paciente, el proveedor de la tecnología, la comunidad y el sistema, y esto ha crecido de manera muy, muy importante, y este es el lema: circular el conocimiento, no a los pacientes. Y esto es una de las cosas que tenemos seguramente que aprender y que ir diseñando y creciendo, de circular el conocimiento y no los pacientes. Esto ha crecido de una manera exponencial en el mundo, pero tengo que dar los reconocimientos al profesor Henry Cohen, expresidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, con quien me invitaron a hacer una webinar de salud electrónica y Proyecto ECO, donde nos enseñó la importancia hacia la comunidad y lo que ha aprendido la comunidad y lo que ha crecido este proyecto, ya no en hepatitis C, en todas las especialidades de la medicina, y hay proyectos muy, muy lindos en toda Sudamérica. Y vayamos a una parte que a mí me gusta mucho porque pues es una de las temas o de las áreas en que más trabajo, y es la teleeducación. Todos nos preguntamos cómo podría influir la salud electrónica en la teleeducación. Vemos que esto ha influido en educación médica, en libros y revistas, como veremos, en webinars, que es lo que estamos haciendo, en masterclass que hemos diseñado, en bibliotecas virtuales. Voy a empezar por la Revista Colombiana de Gastroenterología, en la cual tengo el honor de ser el editor y director desde hace un par de años. Y miren cómo ustedes, cómo nosotros generamos una digitalización de la revista, porque el papel realmente generaba costos y nos traía muchos inconvenientes. Al hacer esto, ahorramos costos, tenemos una interacción mayor entre lectores y autores, así como con revisores y editores, una mayor posibilidad de publicación de material. Antes era limitado, hoy en día es ilimitado. La menor obsolescencia de los artículos, porque esos artículos se pueden publicar más rápidamente y siguen siendo vigentes. Hemos introducido las redes sociales, que nos guste o no, hoy en día son un formato necesario donde ya hay una comunidad de médicos leyendo sus trabajos, otros lectores analizando, generando discusiones académicas muy interesantes, generándose ORCID, que muchos sabrán qué es, que es básicamente identificaciones electrónicas de los autores, que hoy en día usted tiene la obligación de poner el ORCID de cada autor, donde usted lo pica y ahí está la hoja de vida y todas las publicaciones del autor. O el DOI, que es la identificación de los objetos digitales, que hace que ese artículo sea ese y no otro en todas las partes del mundo. Hemos tenido mayor impacto, y hablamos de mayor impacto porque hay mayor accesibilidad y disponibilidad de nuestra revista en todas partes del mundo. Ya sin saberlo, nosotros estábamos actuando desde hace mucho tiempo, y les voy a mostrar este ejemplo. Cuando fui presidente, tuve ese honor de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, y hicimos una reunión que se denominó el primer Consenso Colombiano sobre la práctica en endoscopia digestiva, acuerdo en lo fundamental, y sin saberlo, esta es la primera revista donde se me ocurrió tomar un curso de
códigos QR, y en ese momento trabajaba yo mucho con eso sin saber que hoy en día hasta los niños de 3 años saben que es un código QR y piden el menú y hacen absolutamente todo con los códigos. En esa época era algo nuevo, raro, nos tocó estudiar como 2 meses y les voy a mostrar un video cómo en ese momento generábamos realidad virtual a través de esa reunión, pero queríamos mostrar los videos y el trabajo que habíamos generado en ese momento y hacíamos cosas como estas, leer el código QR a través del celular. Queridos médicos y médicas, me siento muy complacido de haber recibido esta invitación del doctor Diego Aponte. Padre Llano, PhD en teología, en ética, nos acompañó en todo esto porque hicimos consenso colombiano de práctica y consenso colombiano de ética en endoscopia y realmente estábamos convirtiendo el papel en video sin saber que eso crecería mucho. Lo mismo hicimos en los libros que tuve el honor y la oportunidad de ser editor, como en las técnicas de endoscopia digestiva. En la segunda edición ya lo pusimos, en la tercera edición pues con mayor razón, y en el Tratado de Pancreatología, en todos esos libros trabajamos y creamos códigos QR que por primera vez, por ejemplo en este caso que les traje, hablamos de técnica de colonoscopia, pero básicamente en el papel es la técnica que uno enseña a los fellows durante el día a día, pero además teníamos la oportunidad de salir de no usar más DVDs, CDs, USBs, sino que con el celular el lector leía el artículo y de una vez iba a la código QR y ahí salía el video donde podíamos mostrar la técnica y el papel se convertía también en realidad virtual viendo el video simultáneamente sin necesidad de tener computadores ni otros elementos. Eso fue una cosa que hicimos desde el 2014 en nuestros libros. También, pues obviamente aquí les traje ejemplos de webinars que ustedes todos son expertos y ya lo hacemos día a día, ya se nos volvió costumbre. El masterclass, que es un trabajo que hemos venido haciendo desde la universidad, donde he venido desarrollando esto desde hace 3 años, inclusive antes de la pandemia veíamos como esta necesidad de hacer todas estas interacciones virtuales y aquí veníamos al rescate de las clases magistrales, porque a mí me parecía que ya todo era simposios, congresos cortos donde había que hablar rápido, sin profundizar, y no se podía profundizar. Volvimos a las clases magistrales de nuestros invitados profesores para nuestros fellows en nuestra universidad. Fue tanto así que hemos llegado desde la Patagonia literal hasta Japón, y miren ustedes cómo en este masterclass invitamos a los profesores de la Universidad de Kyushu, ellos estaban madrugados para nosotros y nosotros en la noche, donde pudimos compartir muchas técnicas y muchas enseñanzas de clases virtuales desde Japón en directo. También otras cosas que hemos trabajado con nuestros fellows que se han ido formando como bibliotecas virtuales. Ya tenemos todas las charlas de los residentes que les sirven a los internos y a los estudiantes, las de los fellows que les sirven a los residentes, las de los docentes que les sirven a los residentes y tenemos todo el material en biblioteca virtual donde cada cual puede volver a revisar la charla o mejorarla o tomar lo que le sirva. Inicialmente era por PowerPoint, hoy lo hacemos con Zoom y utilizamos Drive para tener todas nuestras bibliotecas. La bitácora electrónica la empezamos desde que empezamos nuestro posgrado y realmente era en papel. Yo le exigía a todos los fellows que fueran escribiendo todo lo que hacían, sus interconsultas, sus endoscopias, las que fueran completas, incompletas, las colonoscopias, las polipectomías. Hoy en día se puede hacer de manera electrónica en su celular, lo van escribiendo y eso genera unas curvas donde podemos ver las competencias de nuestros fellows y cómo van avanzando en ese entrenamiento. También educación a distancia en streaming, y esto es uno de los ejemplos. Les voy a mostrar este video que hicimos durante la pandemia. Nuestros fellows están en la casa, nuestros docentes están en la casa y solamente algunos estábamos trabajando y esto era lo que hacíamos para continuar la educación. Este pequeño video también muestra otra experiencia de tecnología e innovación en educación en endoscopia, probando las gafas inteligentes o Expert Eye de Boston Scientific, las cuales a través de streaming comunican a los asistentes, en este caso fellows y docentes que se encuentran en pandemia en sus casas,
y el operador que se puso las gafas puede transmitir el ambiente, los movimientos, puede mostrar y enseñar las técnicas, así como las imágenes y hacer acercamientos para ver lesiones. Pueden haber preguntas, comentarios en directo. Será el futuro de cursos, congresos y simposios. Tecnologías en educación. Y bueno, y salieron nuevos decretos, uno hace aproximadamente un mes, donde en este, bueno, este fue básicamente un complemento donde decía que los pacientes podrían enviar la imagen del documento firmado o solamente con la aceptación de que aceptaban la interacción virtual, ya era válida esa autorización, o en la interoperabilidad que les hablaba, que ya salió hace un mes un nuevo decreto donde dice que tenemos que ser muy estrictos en la confidencialidad y demostrarlo, en la disponibilidad de la información, en la integridad de los datos interoperables, el intercambio de la información, la oportunidad, la seguridad, la uniformidad y la veracidad de todo esto. Entonces nos están poniendo reglamentos y exigencias que debemos cumplir para ser mejores en esta virtualidad. Entonces, la siguiente parte es cuál es la evidencia científica. Hice básicamente una búsqueda sistemática de la literatura en PubMed. Miren ustedes cómo ha venido creciendo esto de manera importante en salud electrónica, que es el término que busqué, y les voy a dar algunas de las conclusiones de algunos artículos que están siendo publicados. Este artículo, pues muy interesante, nos habla de que el WhatsApp ya se volvió en un potencial para el intercambio de información, tanto sincrónica como asincrónica, y ya puede ser y debe ser usado. Miren este donde nos dice, me gusta mucho porque nos habla de que ya no vamos a volver a tiempos tan normales y tenemos que aprender a usar una mezcla entre virtualidad y presencialidad, que es lo que estamos viviendo, y lo llaman como un cóctel delicioso que tenemos que aprender y aprovechar. A este, por ejemplo, habla de enfermedad inflamatoria intestinal y evalúa la presencialidad contra la virtualidad. Dice que ambos son costo efectivos en la atención de esta enfermedad. Este, por ejemplo, es otro ensayo clínico donde compara un modelo de demanda en casa, estando el paciente en domicilio, versus, con cada determinado tiempo, cada 3 meses, versus otro que el paciente a demanda habla con el grupo de salud y muestra que ambos son costo efectivo y son modelos adecuados para enfermedad inflamatoria intestinal, tanto abierto, donde ellos, cuando ellos consideren consultar, como una consulta cada 3 meses. Es un ensayo clínico. Aquí tenemos otro donde nos dice, básicamente hace una revisión sistemática de la literatura hasta el 2020, evalúa todos los artículos, y acuerden ustedes que en las revisiones sistemáticas una de las cosas más importantes es la homogeneidad de los artículos, y eso dice que precisamente falta homogeneidad porque evaluar esto no es fácil y nos ha cogido a todos sobre el tiempo, pero que pueden ser efectivos en el manejo y la actividad de las patologías gastrointestinales y pueden mejorar la calidad de vida. Todavía está mucho por decirse y tendremos que seguir leyendo y experimentando todas estas revisiones de la literatura. Miren ustedes que, por ejemplo, en síntomas depresivos en enfermedad inflamatoria intestinal, nos habla que el mHealth no mejora ningún síntoma de estos, porque seguramente tendremos que seguir conectados más de cerca a nuestros pacientes y mucho tiempo nuestra medicina seguirá siendo como la hemos aprendido, con una interacción cercana y más humana, que una mejor comunicación y más cercana. Este, por ejemplo, nos habla de instrucciones digitales antes del procedimiento de colonoscopia, podrían mejorar la eficiencia y la satisfacción en colonoscopia como un apoyo adicional a la preparación en una colonoscopia, y por esto generamos un ensayo clínico que les voy a mostrar en la Clínica Universitaria Colombia. Comparamos los pacientes que recibían la atención, la preparación en papel como siempre se ha hecho, pero a otros les dimos la preparación y les hicimos ver un video de qué es una colonoscopia, preparación, etcétera, y el grupo, y al final el desenlace, lo que medíamos era la calidad de la preparación, utilizando un puntaje que es el puntaje de Boston, que va de 0 a 9. 9 es el puntaje más alto y mejor de colonoscopia perfectamente preparada, y 0 peor preparada. Vean ustedes que el grupo que, además de las indicaciones escritas, vio el video, tuvo un Boston en promedio, una media de 8.16, comparado con el que no vio el video de 6.75, y la P fue de 0.000001. Fue mucha diferencia al comparar estas medias.
También se vieron mejor el porcentaje de adenomas, que es una medida de calidad. Vimos adenomas en el 28% de los que vieron el video comparado con 21% de los que no vieron el video de adenomas. Pero esto no fue significativo y pensamos que pudo haber sido por la muestra, que en este caso en el momento vimos como 200. Y es posible que durante haya una mayor muestra esto sí haya diferencias, no lo sabremos. Entonces concluimos que la visualización de un video de tecnologías de innovación y comunicación mejora de manera muy significativa la calidad de la preparación de la colonoscopia medida a través de la escala de Boston, pero no mejora por el momento la detección de adenomas. También les recomiendo en la revista colombiana de gastroenterología, hicimos un suplemento especial de coronavirus y sistema digestivo, donde se habló de un capítulo de teleconsulta en la pandemia y ahí se habló cómo estábamos en telemedicina en diferentes departamentos y municipios de Colombia. También es interesante para los que quieran saber más del tema. Y al final toca saber que siempre hay riesgos y beneficios de todo. Y la salud electrónica no es la excepción. La portabilidad es uno de los beneficios. Hablemos de ellos primero. Fácilmente llevar un celular, un computador, estar en la finca, estar en mi casa y poder recibir una atención, estar en una zona rural lejana. La rapidez, rápidamente pongo, si tengo internet, un computador o mi celular y llego a la consulta. La comodidad de estar donde quiera el paciente o el médico. La seguridad en estos casos de pandemia donde no voy a contagiar o no voy a generar enfermedad a los pacientes. El desplazamiento, básicamente evitar el desplazamiento de pacientes que pueden tener problemas, el tráfico, estar enfermos, no poder tener quien los acompañe. Muchas de estas cosas son beneficios, pero también tienen riesgos. Analicemos que es un riesgo muy grande reemplazar la relación médico-paciente y esto pues es grave, sobre todo que nosotros crecimos con este conocimiento, la mayoría de nosotros. Va a disminuir una comunicación completa y la confiabilidad hasta que estos sistemas no la den y la privacidad completamente también va a ser un riesgo. La confidencialidad, la intimidad de esa interacción tan valiosa médico-paciente que es la base de nuestra atención en medicina. También incertidumbre legal. ¿Qué pasa si no hago un diagnóstico? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la jurisdicción? Si yo estoy en Colombia y me llama un paciente de España, Estados Unidos, que nos ha pasado a todos, y yo le estoy formulando, le estoy diciendo unas recomendaciones, esto está bien, no está bien, y muchas de estas cosas todavía las estamos aprendiendo. Y obviamente la transmisión de habilidades. ¿Cómo enseño yo colonoscopia a través de un celular, a través de una pantalla? ¿Cómo enseño un examen físico? ¿Cómo voy a diagnosticar un abdomen agudo? ¿Cómo voy a hacer habilidades y aprendizaje de técnicas quirúrgicas? Eso es básicamente imposible en mi forma de ver por ahora, aunque hay robots y otras cosas, pero pasará tiempo para que esto sea reemplazado y me parece que son estos los riesgos que tenemos que analizar, beneficios y riesgos. Y para llevar a casa quiero cerrar diciendo que el mundo cambió para siempre. Nos guste o no nos guste, tenemos que aprender estas innovaciones porque son parte del día a día y tenemos que aprenderlas para nosotros ponerlas en el lugar que deberían. Debemos conocer las tecnologías de la innovación y la comunicación y su funcionamiento. Debemos conocer la terminología de salud electrónica. Debemos conocer la reglamentación nacional de telesalud y no hacer cosas que de pronto no se puedan hacer o no se deban hacer y nosotros las estemos haciendo inadecuadamente. La medicina, la gastroenterología, la endoscopia y estoy seguro que toda la medicina en trasplantes son parte de este cambio. Se conocía la era digital como la era en la cual era novedoso toda la parte digital. Se conoce post una era cuando ya no es novedoso, sino que es necesario y ya tenemos que aprender a usarla. Y por eso es que empezaba la charla diciéndoles que bienvenidos a la era post digital. Ya lo digital no es novedoso, es parte de nuestro día a día. Miren ustedes este video. Adelante, salud Rickel en electrónica. Miami es un emprendimiento colombiano donde empezaron con domicilios y hoy en día ya pueden llevar medicamentos, van a hacer con el tiempo, ya tienen mirado y evaluado la posibilidad de que sean enfermeros que van a mirar saludes en edificios, atravesando ellos solos con inteligencia artificial y con tecnología, innovación y comunicación a los pacientes. Y para llevar a casa, quiero cerrar diciéndoles que esta era nos tocó,
en medio de todo nos tocó aprenderlo. Son innovaciones, ya estamos en ellas, muchos las conocemos, muchas cosas vendrán nuevas que tendremos que aprender, analizar y poner en su punto adecuado, pero al final quiero decirles que no debe haber ni tecnofobia, pero tampoco tecnoapego. Muchas gracias por esta importante invitación y espero que pues les haya servido para algo la experiencia que hemos adquirido durante los últimos 6 años.